que tal vez así me digan, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, voy a tratar de ponerlo en ese contexto. Voy a tratar de poner algunos ejemplos o casos de esto, de cómo lo veríamos en la práctica. Y entonces nosotros como nutriólogos, o sea, ¿cómo podría yo trabajar estos temas en consulta? Pero más importante, conmigo misma o conmigo mismo. Entender cómo me suceden a mí estas cosas y por qué las puedo diferenciar. Y aquí una cuestión muy importante es que el hambre y los antojos son dos experiencias completamente distintas. Y son experiencias que son físicas, que son emocionales, psicológicas, o sea, que están como englobadas en o sea, que tienen diferentes características que vamos a tratar de hacer, y una de las cosas más importantes es que aprendamos a reconocer cuándo es hambre y cuándo es antojo. Entonces, definitivamente no es lo mismo la una que la otra. Y otra cosa que también vamos dejando claro ya desde el principio, el hambre es normal. El antojo también es normal hasta que ya no es normal. Entonces, por eso vamos a hablar de temas así medio complicadillos. Entonces, estas experiencias distintas entre hambre y antojo las vamos a poder, las vamos a tratar de descifrar. Entonces, el hambre va a ser es una sensación fisiológica natural, que, bueno, así hormonalmente es regulada por grelina, que es una hormona orexigénica que nos hace querer comer, que cuando se manda la señal nos hace que queramos comer, y por la leptina, que nos hace detenernos de comer, entonces, que es una hormona anorexigénica. Y entonces el hambre lo que hace es, así tal cual, satisfacer nuestras necesidades energéticas. Entonces, cuando yo tengo hambre y sé reconocer qué es tener hambre, lo que voy a estar haciendo es tratando de satisfacer las necesidades energéticas que tiene mi cuerpo. Y entonces eso es algo que todos tenemos que meternos en la cabeza, porque ese tema de yo tengo hambre, no debería de tener hambre, error. Y como nutriólogo, pensar que no debiéramos de tener hambre, pues como que se contrapone también de alguna forma con lo que hacemos, ¿va? Entonces el hambre, por ejemplo, o sea, cuando yo estoy comiendo, ese espacio en donde yo como y consumo alimento y dejo de comer, que es, no tiene puntito, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué es la saciación? O sea, la saciación es el momento en el que yo estoy comiendo y de repente ya me siento satisfecho y dejo de comer. Y ese momento es un proceso también psicológico y fisiológico, ambos, que actúan tanto, o sea, son eventos tanto psicológicos como conductuales. En el momento en el que yo me sacio, ¡pum!, sale, dejo de comer, y entonces la saciedad es el momento en donde yo no estoy comiendo. Y eso también se tiene como que entender, en donde yo digo, bueno, saciedad es yo no como, sale, porque no tengo hambre, sale, y luego ya tengo hambre y entonces vuelvo a comer, y la saciación es el espacio hasta que detengo el momento de que voy a empezar a comer. Y todo este movimiento se hace en lo que comprende, digamos, desde todo lo que es la parte intestinal, el estómago, con la secreción, por ejemplo, de grelina, a nivel cerebral, y es por eso que tenemos esta conexión cerebro-intestino, ¿sale? O intestino-cerebro, porque finalmente nosotros estamos mandando mensajes al cerebro. Ahorita vamos a ver diferentes lugares que tienen diferentes funciones, y entonces también desde el estómago mando señales de que tengo hambre, y desde el tejido adiposo a largo plazo mando señales de que también ya estoy saciado. Entonces este proceso de hambre y saciedad y así me muevo y mejor para yo encontrarme en mi cuerpo. Ok, entonces los antojos van a ser otra cosa. O sea, los antojos son unos deseos intensos de querer comer,
de querer buscar alimento. Y son como muy específicos, porque se diferencian. Generalmente cuando hablamos de hambre estamos hablando de satisfacer una serie de necesidades energéticas que requieren de ciertos alimentos en el cuerpo. O sea, los tendemos a saciar nuestra hambre con alimentos más saludables, y voy a poner entre comillas porque también esa palabra tiene una alta carga, ¿sale? Y aquí no, aquí más bien cuando tenemos antojos o estos cravings, lo que estamos haciendo es buscando alimentos que son como más energéticamente densos. Y generalmente los antojos van a ser totalmente impulsados por factores más bien psicológicos o sensoriales o del medio ambiente o sociales, de todo nuestro alrededor. Y surgen incluso cuando no tienes hambre física. Entonces también es como muy importante, una de las cosas que tenemos que trabajar es aprender a reconocer cuál es esa diferencia entre hambre y saciedad. Y les recomiendo que hagan ese ejercicio, pero con ustedes mismos, ¿sale? Porque es la única forma que como que realmente tenemos de poder aprender qué es lo que está pasando. Lo único que hacemos cuando nosotros tenemos estos antojos es ocasionar una satisfacción como muy temporal a una serie de factores que no están relacionados con quitar el hambre o nuestras necesidades energéticas. Entonces son una serie de satisfactores que no se relacionan con el hambre. Entonces me dan placer, me dan motivación, me dan culpa, me dan etcétera, ¿no? Entonces, si yo volteo a ver estas señales, una de las cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, en consulta, es con un pequeño cuestionario, o sea, nada más preguntar, por ejemplo, muy ad hoc, ¿sale? O sea, tú en este momento tienes, por ejemplo, te gruñe el estómago, tienes, ¿cómo se llama? Tienes, te están haciendo ruidos, por ejemplo, el estómago, tienes una sensación así como de que sientes una falta de energía o no la tienes, o sea, ¿qué es lo que te está pasando? ¿O de veras estás tratando de satisfacer una necesidad que va más allá de nada más eliminar la parte muy física que tiene el hambre? Y obviamente, tanto el hambre como los antojos son una expresión del apetito, las dos. ¿Sale? Entonces, el apetito aquí yo no nada más lo estoy entendiendo desde la parte biológica de la secreción de hormonas. La estoy tratando también de comprender en esta parte que decía Oti el otro día de biopsicosocial, hace rato, perdón, yo ya no sé en dónde ando. O sea, cuando tratamos de explicar esta cosa biopsicosocial, generalmente nos quedamos nada más en lo biológico. Entonces, cuando escuchan pláticas relacionadas con el apetito, sí, el grelina o sea, ya saben todo. Por ejemplo, Edna es buenísima para hablar de ese tipo de temas y ya saben todas las hormonas y cómo actúan y todo. A mí me gusta más verla desde su expresión psicológica, y entonces es también tratar de entender cómo se comprenden todas estas partes, porque tanto las hormonas, mi metabolismo, pero por ejemplo mi estrés, trauma, temas que tenga con la imagen corporal, ya cuando me empiezo a meter a cosas más complicadas, temas de las normas culturales como lo que hablábamos hace rato, o sea, si lo que tenemos o estamos circunscritos en un ambiente en donde hay un normotipo pues de cuerpo que todos debiéramos de tener, eso me lleva o no a tener diferentes expresiones de apetito y de hambre y saciedad. Y hay una cosa que se llama la cascada, ¿este es para mí? Sí. Gracias. Hay una cosa que se llama la cascada del apetito. Y esta cascada del apetito engloba toda esta parte de los eventos psicológicos y conductuales que les explicaba hace rato, pero también involucra los eventos a nivel fisiológico y metabólico a partir de la secreción de las hormonas que sucede, que les explicaba anteriormente, desde el nivel intestinal hasta el tejido adiposo, etcétera, que impactan también en un nivel más, digamos, del nivel de neurotransmisores, etcétera.
estos puntos y todos estos circuitos y todas estas cascadas, o sea, si uno se empieza a desglosarlos, pues obviamente actúan en diferentes lugares y en diferentes regiones y podemos estudiarlos, ya saben, y cada una de las partes, y hay muchos estudios de cada una de las partes, cada quien se va metiendo pues a un área o a la otra, y entonces tenemos esta reacción que se llama la cascada del apetito. Pero un lugar a donde sí nos tenemos que ir, muy importante, es a nivel del cerebro, de tratar de entender que tanto el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, todo el área del sistema de recompensas, el área límbica, etcétera, tienen una función también como muy importante en este tema pues de los antojos, de los cravings, del hambre. Y entonces el apetito, desde una perspectiva también biopsicosocial, la vamos a describir como dos tipos de procesos muy importantes, que es en donde generalmente nos quedamos, que es la parte homeostática, que si fuéramos a describir también estos fenotipos que hablaba Oti hace rato, estaríamos hablando de tener problemas muy específicamente, como tener, por ejemplo, resistencia a la leptina o este tipo de cosas que van a estar actuando a nivel muy homeostático, que se divide en dos partes, que serían lo episódico de la alimentación, en donde yo ingiero alimentos por la secreción, por ejemplo, de grelinas y la retroalimentación en todos sus sentidos. Ambas impactan en varios espacios pues en el cerebro, ¿no? Pero principalmente los homeostáticos impactan, por ejemplo, en el área del hipotálamo, porque el hipotálamo se encarga de nuestra hambre y de nuestra saciedad, pero también se encarga, por ejemplo, de nuestra sed, de nuestra presión arterial, etcétera. Entonces, cuando yo tengo hambre, también voy a tener sensaciones físicas corporales que tengo que atender. El apetito, por otro lado, también tiene toda una parte hedónica, y esa parte hedónica se tiene que también estudiar, y esa es la parte que, o sea, como en la parte psicológica de la alimentación se ve mucho, pero en la parte de nutrición no la enseñan. Y también es una parte como muy importante que debemos de abarcar, y tiene que ver con todo un sistema de recompensas, y los cravings y los antojos están muy metidos allá adentro, y es un sistema que se llama el sistema de liking and wanting, o querer y gustar, que ahorita van a ver que está bastante complicado. Y entonces, en este sentido, este sistema homeostático cambia, que es el que mide los cambios en energía, ¿sale? No tiene nada que ver con el sistema de recompensas, que no está para nada involucrado en temas en los temas de, ¿cómo se llama?, del hedonismo, de obtener placer, de obtener una recompensa por lo que yo como. Aquí estamos hablando de los mecanismos que generalmente vemos como más biológicos de la nutrición, que serían los episódicos, en donde estoy teniendo como toda la secreción de las hormonas, los tónicos, y cómo se conectan esos a nivel del hipotálamo, y la relación pues entre la secreción de hormonas orexigénicas y anorexigénicas. Del lado del apetito hedónico, entonces tenemos este tema de la recompensa, ¿sale? Entonces yo como porque lo que estoy tratando de hacer es de obtener como una satisfacción, un placer por comer. Pero hay una diferencia entre tratar de obtener un placer, que sería nada más tener, por ejemplo, querer tener una recompensa, obtener una recompensa por comer y satisfacer unas necesidades, que el que yo tenga como un incentivo también a gustar. Y estos son términos, como ven, muy psicológicos, pues. Pero ahí es donde están relacionados los cravings, ¿no? Entonces yo tengo una experiencia sensorial con los alimentos muy palatable, que afecta a áreas muy específicas como la amígdala, el sistema límbico, etcétera, y todo esto me puede en un momento dado llevar a tener una sobreingestión de alimentos.
Y obviamente también se relaciona con hormonas, porque voy a tener secreción de glutamatos, opioides, endocannabinoides, etcétera, dopamina. Entonces, aquí en esta neurobiología de lo que es el hedonismo, la parte de gustar es este componente motivacional, que es este deseo por obtener recompensas por lo que como. Y tiene mucho que ver también con todos estos temas de, es que hay que saber reconocer tus señales de hambre y saciedad y todo, pero va un poco más allá, porque es reconocer en mi cuerpo si yo lo que necesito es energía o si yo lo que estoy teniendo es una reacción, porque lo que yo quiero obtener es la satisfacción que me da comer ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, cuando tengo un antojo de papas o de lo que sea, yo lo que quiero es, ¿saben? Como satisfacer la necesidad de por ejemplo, una necesidad emocional, ¿no? De comerme algo que me da gusto y placer. Y la otra es la experiencia, entonces tengo como una anticipación al placer, y es la liberación de dopamina. Y no solo me la genera la comida, pues, o sea, me lo puede generar toda una serie de cosas, ¿no? Y el wanting o el querer es la experiencia subjetiva del placer. Es una sensación de satisfacción y de placer después de comer, que te da nada más, o sea, una serie de liberación de opioides, y hace que los alimentos sean gratificantes, que todos lo tenemos, ¿sale? Versus esta que es un poco más estar buscando los alimentos, pero porque quieres una recompensa. Entonces ahí hay como una línea medio gris y complicada de medir también, ¿va? Entonces, los psicólogos ven como todo el sistema psicobiológico de la alimentación y del hambre y de la saciedad como en un modelo como de este tipo, en donde divides lo homeostático, sale que tiene que ver más con el comer por alimentarte, por satisfacer tu energía, contra el sistema hedónico, que sería el que tú realmente obtengas una satisfacción por comer. Y los dos sistemas están funcionando adentro de nosotros todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos inmersos en un sistema, por ejemplo, pues en el medio ambiente en el que vivimos, por ejemplo, donde tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos altamente palatables, generalmente provocados por la industria, que nos han acercado a tener alimentos muy energéticamente densos, baratos, fáciles de consumir en grandes cantidades en estos ambientes obesogénicos? Pues que tenemos acceso a esos alimentos. Entonces, lo que podría ser que este sistema estuviera como balanceado adentro de nosotros mismos, de alguna forma, este sistema de lo hedónico como que se toma posesión del sistema homeostático, y entonces yo lo que estoy buscando todo el tiempo es el placer por el comer, porque estoy como inmerso, porque tampoco sé reconocer, por ejemplo, que lo que no tengo es hambre, que lo que tengo no es hambre, sino que lo que tengo es un antojo, y entonces me pongo en un lugar en donde lo que quiero hacer es estar satisfaciendo mis antojos y obtener esta gratificación de la comida. Y si vivo en un ambiente en donde hay un puesto de comida en cada 5 metros, que es más o menos en el que vivimos, pues obviamente vamos a tener una situación complicada. Y va a haber personas, dependiendo de su susceptibilidad genética, a las cuales sí les va a ser un problema, y va a haber personas a las que no les es problema. Entonces aquí vamos a reconocer estos síntomas, vamos a tratar de ver que el hambre te ruge el estómago, que se te baja la energía. ¿A quién de aquí, por ejemplo, cuando le da hambre se pone como mudo? ¿Y quién de aquí, por ejemplo, cuando le da hambre, la palabra hungry, ¿no? Que en inglés es muy buena, ¿no? O sea, ¿quién de aquí le da hungry así de va? O sea, hay personas que se les va el santo al cielo y no sabes a qué horas tienen ganas de comer, ¿sale? Y hay personas que
que no saben ni qué hora, y hay personas, yo por ejemplo soy de las personas, ya son las 2 de la tarde, ya tengo hambre. Yo sé exactamente la hora que es por lo que yo siente mi cuerpo. Entonces, es reconocer que ya tengo baja energía, que ya tengo malestar, versus poder reconocer en mí mismo, ¿sale? Que yo tengo un estado emocional que quizás sea complicado, en donde yo voy a ver o oler comida, y eso, o que me está disparando el querer comer, o que tengo una situación social complicada. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo que estoy más grande, que no vivo en casa de mi mamá, cada vez que voy a ver a mi mamá, lo primero que hago es ir a la alacena a buscar mi comida preferida. Y mientras estaba haciendo la plática caí en cuenta que eso es lo que hago. Y lo hago porque entrar a casa de mi mamá me dispara toda una serie de situaciones de que ya sé que me va a decir que no sé qué, y entonces, ¿no? Y yo, para sentirme segura, lo que hago es entrar a la casa de mi mamá, y entonces pues me voy directo a las galletas de chocolate que tiene, porque aparte ya sé dónde están, ¿sale? Y entonces hago eso porque lo que yo estoy tratando de hacer es de generar una sensación de bienestar y de seguridad adentro de mí misma, ¿sale? Y entonces en todos estos, o sea, yo no soy neurocientífica de ningún tipo, pero claramente aquí como que cada vez me meto más, pero están pues todas las funciones que que quiero como un poco desglosar, que sería, por ejemplo, en un sistema de recompensas que tenemos, que engloba, que tiene dos partes principales, que son estos dos núcleos accumbens y el área tegmental, el BTA. Esas son la que te dispara, por ejemplo, la secreción de dopamina y esta experiencia de placer. Y todas estas demás áreas que también están involucradas son todas las estructuras interconectadas que me dan esa percepción y búsqueda de placer que tenemos. La amígdala, por su parte, es la señal de antojos y de sistema de recompensas. Entonces, cada vez que yo tengo una, por ejemplo, sensación o percepción de emociones, de miedo, de ira, que aparte, ¿qué nos hacen hacer? Correr a comer, ¿sabe? Entonces hay que saber esto. Cuando se habla, antes de que me dieran el título, me decían que hable de psicoeducación, ¿sale? Esto es psicoeducación. Es psicoeducación que yo tengo que aprender como nutriólogo para tratar de entender estos temas, y es psicoeducación que tengo que también tratar de explicarle poco a poco en las consultas a nuestros consultantes, para que vayan entendiendo, porque hay gente que entiende más cognitivamente, por ejemplo, que lo que sucede es que al dispararse estas cosas con una serie de emociones, lo que va a hacer es que a mí se me va a antojar querer comer, pues. Y en ese caso pues ya podría ser un craving. Y como les decía hace rato, o sea, el apetito pues está relacionado no nada más con la sensación de hambre y saciedad, sino que está relacionada con hambre, con sed, con placer, con satisfacción sexual, con agresión, o sea, con todas estas partes. Y por lo tanto también, si se fijan, todas estas cosas que están también relacionadas con querer comer de más. Entonces, en este sentido también nuestro sistema intestino-cerebro, obviamente pues por el diagrama que les ponía de las cascadas del apetito, también está altamente ligado a funciones no solo digestivas, inmunológicas, estados de ánimo y respuestas de estrés, porque lo que yo coma en ese antojo va a tener un impacto a nivel cerebral que ya podría nada más, por ejemplo, satisfacer mi necesidad de hambre, o podría meterme en una sensación, por ejemplo, de culpa, de estrés, etcétera, ¿no? Por haberme comido también lo que me comí. Y al revés volteado, o sea, también el cerebro, obviamente tiene un impacto también en la forma como vayamos a tener, por ejemplo, procesos de digestión, etcétera. Entonces, cuando tengan, ustedes me dicen, es que ella está hablando de una serie de cosas que a mí ni me gustan, ni me interesan, o no son temas que a mí me parezcan. Sí, pero en el momento en el que ustedes tienen en un consultorio una persona que tiene problemas digestivos
el que quieran. Levante la mano quien tiene problemas digestivos aquí. Entonces, este tema, ¿sale? Es importante. O sea, hay que abordarlo. Porque de alguna manera, en algún lado, ese circuito se está disparando. Porque si no, no tampoco tendrías problemas digestivos. Entonces, y ya ven que siempre nos dicen, ay, no, pues tienes síndrome intestino irritable. Eso es un problema psicológico. Ahí está, la conexión, ¿va? Bueno, es una forma de hacerlo. Ok. Ahora sí, me voy a meter a hablar de un tema que tal vez sea, o sea, la otra es la parte como más fisiológica. Vamos a tratar de hablar de un tema de por qué esto es importante a nivel de el impacto que tiene que yo como una persona que tiene muchos antojos pase a ser una conducta alimentaria de riesgo o pase a ser algo en donde yo realmente se sale un poco de mi control y que lo vemos en consulta. Entonces puede ser un comedor nocturno o puede ser una persona con antojos, o sea, pero antojos que quizás se le van un poco de la mano. Y entonces yo voy a hablar de estrés y trauma. Y estrés, pues es esa parte de que tuve un antojo o tengo antojo y entonces luego me da culpa, ¿verdad? Y entonces me genera secreción de cortisol, etcétera, y entonces eso me hace luego tener conductas alimentarias de riesgo, como podría ser me subo a la bicicleta en exceso o ayuno al día siguiente o ya empiezo a hacer una serie de barbaridades, sale con la forma como. Pero aquí quiero irme un poco más allá y es empezar a abordar toda una parte de la nutrición que estamos apenas empezando como en pañales, que sería la nutrición informada en trauma. Y a esto lo que voy a hacer es referirme a diferentes situaciones en donde la nutrición informada en trauma no es competencia del nutriólogo, no es competencia de un psicólogo. Y les voy a decir por qué. Porque la definición de trauma en este sentido no es el trauma que me ocurrió cuando yo tenía un niño, sino la experiencia que yo estoy teniendo en mi cuerpo en este momento por el trauma que tuve en un momento dado en mi vida. Y entonces se vuelve competencia del nutriólogo porque ese trauma que yo tuve, que yo no soy psicóloga, no tengo por qué abordarlo, no tengo por qué trabajarlo con esa persona, pero lo que sí me toca abordar es el impacto que ese trauma trae a la vida de la persona, lo hace sentir de cierta forma, lo hace comer de cierta forma, y yo, ¿qué diablos hago con eso en el consultorio? Y son dos cosas, porque nos afecta a nosotros como nutriólogos y les afecta a nuestros consultantes. Entonces, una persona que viene al consultorio porque tiene, por ejemplo, ya un exceso de antojos o de cravings, o una persona que restringe todo el tiempo su alimentación porque ha sido altamente estigmatizado, porque vive en espacios en donde lo discriminan, etcétera, porque piensa que la vida se le va a resolver con una dieta, ¿sale? Ustedes se podrán imaginar que tiene un trauma que como les digo, trauma es vivir en una situación, o sea, la reacción que mi cuerpo tiene a situaciones que yo tuve en otro momento. Entonces, esa parte es la que vamos a tratar de trabajar. Entonces, yo quiero que vean que en realidad todos vivimos de alguna forma con algún tipo de trauma, pues, ¿sale? Entonces, si se divorciaron tus papás, si tuviste, o sea, y luego hay los traumas más grandotes, ¿verdad? Como abuso sexual, generacional, etcétera, o sea, muchas cosas. Y pueden ser traumas tan sencillos como discriminación en la escuela por haberte sacado diferentes calificaciones, no se diga discriminación por peso, etcétera, ¿sale? Todo este tipo de cosas, nosotros generalmente lo que lo hacemos, lo disfrazamos también
y nos convertimos porque socialmente nos pide la sociedad que seamos como funcionales. Y esa funcionalidad tiene una cara, ¿no? Entonces yo tengo que ser muy exitoso, trabajar de esta forma, trabajar de esta otra, etcétera. Y yo lo puedo disfrazar hasta como mecanismos de sobrevivencia, pero para poder enfrentar también mis emociones. Y eso es una de las formas que yo puedo como disfrazar como o que tengo, digamos, de sacar lo que yo hago es vivir o afrontar mis emociones a través de lo que como. Entonces, hay personas que, por ejemplo, evitan o reprimen o niegan tendencias a enterrar sus alimentos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces minimizas o evitas sus emociones utilizando los alimentos o el ejercicio para entumecer lo que sientes? Luego, disocias o bloqueas, o sea, ¿qué tan seguido y cuándo niegas o alejas tu dolor recorriendo a la comida o al ejercicio para sentirte mejor? ¿Cuándo adulas o complaces a la gente y con qué frecuencia? Y cuando te encuentras preocupado por los demás, por lo que los demás piensas, comes, cómo le haces sobre lo que comes y la forma como es tu cuerpo, pues. Entonces, todas esas son formas que nosotros usamos. El trauma se manifiesta de todas estas formas en nuestro cuerpo y se manifiesta a través de dificultades para percibir hambre, los antojos, el descontrol, las intolerancias, los trastornos de la conducta, etc. Y entonces tiene toda una neurobiología y tiene todo un estrés a través del sistema nervioso central. Y esto hay que trabajarlo a través de entender que nuestro sistema nervioso autónomo es un sistema de vigilancia de seguridad que nosotros tenemos. Y hay una teoría que se llama la teoría polivagal, que nos habla de tratar de entender por qué nosotros tenemos esta lucha, huida, o sea, nuestro sistema nervioso simpático, ya saben que es el fight or flight, ¿no? Entonces, pero yo entro en una situación de estrés, como por ejemplo entrar a casa de mi mamá, que es estresante, ¿sale? O ser una persona de cuerpo grande y entro en un espacio en donde nada más hay personas con cuerpos chicos o flacos o normativos, ¿sale? ¿Cómo creen que se va a sentir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entro en un estado de acción o entro en un estado de congelamiento. Y entonces lo que tengo que aprender a hacer es entrar en un espacio de seguridad. Y entonces, o en un ejemplo, por ejemplo, a través de la restricción, se activa, por ejemplo, mi sistema nervioso simpático, encuentro una respuesta al estrés crónico, hay un impacto en la digestión y en el metabolismo, se me disminuye mi sistema parasimpático y entonces esto también tiene un impacto a nivel de mi salud mental y estrés o salud mental, emocional, etcétera. Y lo mismo pasa con los antojos, o sea, porque tengo un antojo, me genera un montón de estrés, tiene un impacto también a nivel de todas las secreciones de las hormonas, y ya sea que entonces sabemos los que calmamos nuestro estrés haciendo cosas, y están los que calman su estrés en una especie de vagalidad dorsal más importante que tienden más bien a congelarse. Ahora, si yo lo reconozco como nutriólogo, yo puedo reconocer esto en mí. Y yo tengo que reconocer esto en mí misma. Porque a mí, un paciente que llega conmigo y que ha tratado de bajar de peso 100 veces y que viene conmigo esperando que aparte yo sea la persona que le ayuda a bajar de peso, ¿qué creen que me va a generar? Porque yo estoy sentada ahí sintiendo qué es lo que me está pasando, yo siento, o sea, yo no voy a poder con esto, es que ya no sé qué más decirle, ¿sale? Entonces yo tengo que aprender a regular mi propio sistema nervioso y darme cuenta si estoy en vagal o si estoy o sea, si estoy en fight or flight o estoy en la parte vagal. Y entonces realmente lo que sucede es que el trauma que me puede generar a mí tener a cierto tipo de consultante frente, más el trauma que yo pueda tener de mi propia vida, es un componente que nos desconecta. Y entonces, en lugar de entrar en un patrón de conexión con la persona, que es lo que yo necesito para estar en ese lugar
vagal y tener relaciones con los demás, yo entro en un patrón de protección, y entonces ya sea que me congelo o que me salgo corriendo y me voy a hacer otra cosa y ya no regreso con la nutrióloga porque me causa ansiedad. Entonces, ¿de qué manera impacta nuestro trabajo? Lo impacta de muchas maneras. Tenemos que aprender a hacer estos trabajos de la teoría polivagal, en donde necesitamos aprender sobre estos principios organizativos de jerarquía y neurocepción y corregulación, entendiendo que son sistemas que están dentro de nosotros por procesos evolutivos, en donde lo primero que me sucede es me congelo y luego lo que hago es salgo corriendo, y lo que tengo que hacer es tratar de aprender a relacionarme con la persona, porque es el único lugar en donde yo voy a sentir seguridad. Entonces yo tengo relaciones de seguridad y relaciones en mi consultorio con las personas que tienen excesos de antojos, o sea, para que vean que sí lo estoy tratando de relacionar, con la persona que está enfrente de mí, si yo me puedo relacionar con ella. Pero si yo estoy con el miedo de que no sé cómo le voy a hacer para resolverle su problema, y la otra persona está con el miedo de que no se siente en un lugar seguro en donde pueda hablar de las razones por las que es un comedor nocturno. Si no lo hace si no creamos nosotros ese ambiente de seguridad, nunca te va a decir la razón por la cual lo está haciendo, y por lo tanto no va a poder regular su propio sistema, entender que nosotros en realidad nos relacionamos y respondemos a nuestras propias señales de nuestra amenaza, desde sentir cómo nosotros desde adentro de nosotros, alrededor de nosotros y entre nosotros tenemos reacciones físicas. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender a hacer es como un niño chiquito, pues, que tiene una necesidad biológica de regular sus respuestas autónomas en relación a otros individuos. Y si si generas este espacio de seguridad y confianza, te vuelves una persona que es como capaz de sentir todas tus emociones, pues. Entonces, nada más aquí para que nuestro sistema no se quede, para que cuando nuestro sistema se siente inseguro o amenazado, necesitamos pasar nosotros de conectar a proteger. Y quiero nada más terminar diciendo que nosotros como nutriólogos también necesitamos reconocer cómo funciona nuestro propio sistema nervioso autónomo y cómo nosotros respondemos a las mismas señales de hambre, de saciedad, pero sobre todo de amenaza que nosotros también sentimos, para poder autorregularnos nosotros y poder crear un espacio en donde podamos relacionarnos con nuestro medio ambiente. Una intervención nutricia que sea informada en trauma va a ser una intervención nutricia que reconoce que la vida de una persona, si no le quieren poner trauma porque les cuesta trabajo, que la vida de una persona realmente impacta en su vida y que necesitamos generar un espacio de seguridad, pero que la única forma que tenemos de hacer eso es de reconocer el impacto de la regulación. Bueno, no es la única, es una forma, pero es una forma que en este momento, como les decía hace rato, hay diferentes teorías que van avanzando, pero en este momento es una teoría que está funcionando, en donde si yo reconozco mi propio sistema nervioso autónomo, entonces yo me estoy complementando a que yo tampoco genero más trauma en mi práctica clínica, porque si no hago eso, estoy generando también más trauma en mi práctica. A la hora de, no, pero es que ve cuántas calorías te estás comiendo. Sí, pero esa persona está con una serie de cravings o comiendo de una forma disparada, por una situación que no entiende todavía, que tampoco nosotros entendemos, y que ella no se va a abrir o él no se va a abrir a contarnos hasta que nosotros no generemos ese espacio en donde se sienta segura, porque si no, si nosotros estamos contándole las calorías, ¿cómo creen que se va a sentir una persona que ha hecho miles de dietas y nosotros estamos todavía calculándole las calorías? Pues va a salir corriendo o se va a quedar así. ¿Para qué vine?
versus lo convencional, que me parece que de todo esto lo más importante es que nosotros tenemos capacidades de volver a retraumatizar a la persona si no tenemos cuidado con nuestra propia práctica clínica. Y bueno, pues muchísimas gracias. Me pasé. Muchísimas gracias a la doctora Junot por este gran enfoque que le dio al tema que le propusimos y que va a enriquecer pues nuestro conocimiento como futuros nutriólogos. Y también te hago entrega de tu constancia.